Es con música. Es de otro nivel. Bueno, hola, buenas tardes. Un placer para mí presentarles a quien la mayoría de ustedes ya conocen, Stanislav Perkovich, profesor acá y ahora es maestro de conferencia en Grenoble. Y va a hablar de homología persistente y sus aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias. También gracias por la invitación. Si llego a hablar muy fuerte o hay reverberación o algo, díganme. No, yo nunca hablé con un micrófono, así que no sé. Bueno, como dijo Andrea, voy a hablar de cohomología persistente. Esencialmente lo que quiero contar es mostrar cómo la teoría de aplicación, de la teoría de representaciones y la homología pueden dar una aplicación bien concreta para distinguir objetos que en principio pueden corresponder a imágenes. De hecho, tengo una lista de aplicaciones bastante interesantes que un colega en Grenoble mencionaba varias veces. Entonces, bueno, por decirlo de alguna manera, es como mostrar cómo algo tan abstracto en principio como la teoría de homología y la teoría de representaciones sirven para dar una aplicación bien concreta para distinguir cosas, por decirlo de una forma muy burda. Voy a empezar con definiciones básicas, pero si hay alguna definición que estoy asumiendo como básica que no lo sea, por favor deténganme, díganme. Entonces mi setup básico, o el setup con el cual voy a comenzar, que voy a suponer a lo largo de toda la charla, es que K es un cuerpo y P es un conjunto parcialmente ordenado. Y para hablar menos, voy a decir un poset directamente. Sé que viene del inglés y tal vez no es lo más apropiado, pero lo voy a decir para decir menos cosas. Entonces esto va a ser un poset, a partially ordered set. Asociado a este poset, y esto es el primer paso en donde uno puede decir la primera aparición, o el primer objeto de teoría de representaciones relevante que aparece, que va a ser muy útil para a trabajar después, es una categoría asociada al poset. Una categoría no es otra cosa más que una colección de objetos y de flechas entre esos objetos que satisfacen que si se pueden componer es asociativo y que tengo identidades para cada objeto. Entonces, si tengo un poset, voy a denotar la categoría. Bueno, voy a hacerlo en dos pasos. Voy a hacer primero una categoría y después una linealización de la categoría que voy a explicar en un segundo. Entonces, primero lo que voy a considerar es una categoría asociada que llamo P tilde. Entonces, P tilde tiene objetos. Los objetos no es otra cosa más que cada elemento del poset. Y para cada, entonces, par de objetos, el morfismo entre un P y un P' va a ser una sola flecha, un solo morfismo. En mi notación a ese morfismo le quiero poner una notación distinguida para distinguirlo de los demás y lo llamo omega P'. P, esto es si P' es inferior o igual a P, y vacío si no. No hay morfismos si no pasa esta relación de desigualdad. Uno puede chequear que esto determina de manera única. Si uno impone estos morfismos, hay una única manera de darle una estructura de composición a esto para que sea una categoría. Y de la misma manera las identidades. ¿Está bien? Entonces, bueno, tal vez yo acá debería ponerlo entre llaves para decir que este es el conjunto de morfismos de P a P' y es un solo morfismo. Asociada a esta categoría, yo voy a considerar además la linealización de P tilde, que voy a llamar K por P tilde, y va a ser otra categoría, pero ahora no quiero solo que lo son
los morfismos sean conjuntos, quiero que los morfismos sean espacios vectoriales y que las composiciones sean bilineales con respecto a acá. Eso es lo que significa la linealización. Esto no va a ser solamente una categoría, sino que va a ser lo que uno llama una categoría K-lineal. Eso significa que es todo lo mismo que una categoría anterior, pero los morfismos no solo le pido que sean conjuntos, sino que quiero que sean espacios vectoriales. Y las composiciones tienen que ser bilineales. Entonces, los objetos no los cambio, siguen siendo los mismos que antes. P. Y ahora los morfismos quiero promover lo que acabé de escribir recién a espacios vectoriales. Y entonces ahora va a ser el espacio vectorial libre generado por esto, si P' es inferior o igual a P, y el espacio vectorial nulo si no. ¿Está bien? Y ya puedo dar la definición de lo que se llama un módulo persistente. Ya esto me permite, no es como la mayoría de las personas que trabajan en este tema, o al menos los aplicados lo definen, pero al final del día es esto. Un módulo persistente es nada más y nada menos que un funtor K-lineal, y ahora voy a precisar un poco qué quiero decir con esto, si alguien no lo sabe, al cual le puedo pedir tal vez, además, déjenme escribir esto, y ahora voy a precisar qué quiero decir respectivamente diferencial graduado, covariante. Ahora voy a explicar un poco qué quiero decir con toda esta terminología, no es para nada complicado, pero tal vez convenga decirlo. En principio, este es un módulo persistente y el respectivamente debería ir con... para borrar es esto, ¿no? Sí, lo usé la otra vez, así que está. Respectivamente diferencial, o sea, un módulo persistente diferencial, o a veces uno dice diferencial graduado. Todos mis módulos van a ser graduados, por eso no lo quiero repetir mucho, que va de acá a acá. Y si pongo respectivamente acá, ahora explico qué son todas estas decoraciones medio molestas. Esto no es otra cosa más que la categoría de espacios vectoriales graduados. Categoría de espacios vectoriales Z graduados. ¿Qué quiero decir? Los objetos no es otra cosa más que los espacios vectoriales provistos de una descomposición y los morfismos son morfismos que preservan el grado. ¿Okay? Son morfismos K-lineales. Siempre hago la misma pavada que escribir P en lugar de F. Son morfismos K-lineales que preservan el grado. Quiero una compatibilidad con el grado. Eso es si no decoré con diferencial. Si decoro con diferencial es lo que uno llama naturalmente la categoría de complejos, que es los objetos no solamente tienen una graduación, sino que respectivamente uno tiene que poner una flecha de B en B que aumente el grado. Yo voy a hacer todo comológico, así que probablemente convenga, permítanme que ponga el grado arriba. En principio no significa nada, pero para mí tiene que ver con una cierta convención que uno quiere seguir y para ser ordenado la quiero mantener. En principio hay que agregar, si quiero diferencial, tengo que agregar esta flecha D que aumenta el grado, diferencial graduado, y acá no solamente tiene que preservar el grado, sino que tienen que conmutar con la diferencial. Y me falta un respectivamente. Sí. Estás pensando en el funtor, ¿no? Claro, sí. Que esto se llama un módulo, Andrés está adelantando, se está diciendo algo correcto, que es esta cosa, por una cierta motivación, las categorías K-lineales son lo mismo, o la gente las considera como si fueran anillos o K-álgebras,
con muchos objetos. Es digamos, una tradición que va a los 70 más o menos, de Freud y Mitchell, etc. Entonces esto lo que va a hacer es esencialmente un módulo sobre esta K-álgebra con muchos objetos. Y que ahora preciso, pero sí. Que conmuta con D. Entonces esto es para precisar quién es esto, y un funtor no es otra cosa más, yo acá tengo dos categorías, bueno, es lo que uno debería creer que tiene que ser un funtor. En principio K-lineal porque lo que voy a tener es una asociación. Sí, por favor. Ah, sí, muchas gracias, eso es cierto. Gracias, sí, es cierto. Entonces lo que quiero, sí, un funtor. Un funtor, esencialmente lo que tengo es una asociación entre los objetos. Tal vez diff, digamos, o no, dependiendo del caso. Que a cada elemento P le asocia a alguien que voy a llamar M de P. Y además para los morfismos, cada vez que tengo un PP', tengo una flecha que va de el OM de espacios vectoriales, de M de P en M de P'. El covariante quiere decir que no cambié el orden acá, no calienta, y lo que estoy pidiendo es que esto sea K-lineal y que sea compatible con las composiciones. Esto es lo que significa ser funtor. Cuando decoro con graduado, como esto en realidad, quiero ver a este objeto concentrado en grado 0. Quiero ver, lo que quiero decir es, esto, fuerzo, quiero que esté en grado 0. Y si pongo esto en grado 0, esto es una categoría no solo lineal, sino graduada, porque cada ohm es un espacio vectorial, no solamente es un espacio vectorial, sino que lo promueve que sea un espacio vectorial graduado. ¿Por qué puse este en grado 0? Y cuando digo que el funtor es graduado, tiene que mandar a alguien de grado 0 en alguien de grado 0. O sea que quiero que este morfismo de este espacio vectorial en este espacio vectorial sea un morfismo de grado 0. Y si pido que sea diferencial, yo acá estoy suponiendo que esto no tiene diferencial o que la diferencial es nula, dicho de otro modo. Lo único que estoy diciendo es que esta flecha además tiene que conmutar con las diferenciales inducidas. Todo eso se vuelve como medio molesto, no lo voy a escribir en detalle, pero lo que quiero decir es que de alguna manera ese es el caso diferencial que casi no voy a utilizar. En el caso graduado esencialmente lo que pido es que esto mande este único objeto de grado 0 en un único morfismo de grado 0. Que es lo único que puede ser. Entonces, un módulo persistente es todo esto. Si uno descompone un poco la definición, esencialmente un módulo, si me dan un poset, un módulo persistente es para cada objeto del poset. Tengo un espacio vectorial graduado, tal vez con una diferencial, y para cada vez que tengo una relación de desigualdad, de una... sí, es una desigualdad esto. Tengo un morfismo entre los elementos de MP en MP'. Es eso. Que satisface, que es compatible con todas las estructuras. Esto es lo único que es un módulo persistente. Si yo tengo un módulo persistente diferencial, le puedo calcular la cohomología a eso, que ahora puedo repasar lo que es, y de eso me da un módulo persistente. Entonces eso es un hecho, que lo voy a escribir acá. Y esta es una construcción básica, es donde la homología también juega un rol. La homología lo único que significa es tomar el núcleo de D y cocientar con la imagen de D. Como D al cuadrado es 0, es esta relación justamente que Jorge me recordó que me estaba olvidando, la imagen de D está incluida en el núcleo de D y la homología mide qué tan diferente son esos dos objetos, la imagen y el núcleo de D. Entonces, este es un hecho que
si M es un módulo persistente, me olvidé la tilde de módulo, no. Persistente, diferencial. Entonces, en principio yo lo puedo escribir como componer, lo voy a escribir así, pero lo único que quiero decir con esto es el funtor que asocia a cada P a hacer la composición de la cohomología de M de P es un módulo persistente, solo, sin diferencial, no hay más diferencial. Donde lo que estoy haciendo acá, la cohomología la puedo ver como un funtor que va... La cohomología la puedo ver como un funtor que va de los espacios vectoriales graduados diferenciales, o sea, los complejos, en los espacios vectoriales graduados que asocia a un complejo cualquiera con la diferencial. Bueno, tomar el núcleo de D cocientado con la imagen. Yo acá estoy siendo medio naive. En realidad esto tiene una graduación que viene de calcular el núcleo de D concentrado en grado n módulo la imagen de D restringida a grado n-1. O sea que esto lo estoy escribiendo así muy bestia, pero en realidad esto se descompone como una suma directa y esta es la graduación que estoy haciendo mención acá. ¿Está bien? Entonces, no es otra cosa más que componer dos funtores. La composición de dos funtores es un funtor, porque los dos son covariantes, etc. Entonces no hay problema. Acá es donde voy a definir lo que las personas que trabajan en esto llaman usualmente la cohomología persistente Si mi letra es espantosa y no se entiende nada, díganme porque ya sé que es verdad, o sea. Pero díganme si no se entiende algo, por favor. Entonces, de grado n, el grado este n hace referencia al grado acá, que lo voy a llamar grado cohomológico, es, lo voy a escribir acá, tal vez grande, la gente llama pH por Persistent Cohomology, no es otra cosa más que la imagen. Este es típicamente el objeto que ellos miran, pero al final del día es equivalente a lo que nosotros estamos haciendo, o al módulo este persistente que yo estoy mencionando. No es otra cosa más que tomar este omega, que es el único morfismo distinguido, salvo escalares, que va de P' a P, ver la flecha a M asociada, que es el morfismo que va de M de P' en M de P, y calcular la cohomología, en clase de cohomología queda eso. Esto da, al final del día, un morfismo que va del Hn de M de P' en Hn de M de P. ¿Ok? Y acá estoy mirando solamente, o sea, esta es una flecha que va de H de N de M de P' en Hn de M de P. Y estoy mirando la imagen de esta flecha. Eso es lo que la gente llama típicamente la cohomología persistente. ¿Ok? De P a P'. Esta sería como la cohomología persistente completa, calcular esto. Esto tiene más información. Entonces ahora voy a contar el ejemplo, voy a tratar de descomponer el ejemplo que las personas que trabajan en análisis de datos topológicos tienen en mente y lo voy a descomponer en dos pedazos. Supongo que es el algebrista que tengo dentro que le gusta estructurar la información para comprenderla mejor, pero bueno, tal vez a ustedes también les parezca útil hacerlo, así que lo presento así. Entonces el ejemplo esencialmente voy a presentar un ejemplo en dos pedazos, entonces esto lo estoy llamando ejemplo parte 1, si quieren. Imaginen que tienen un complejo, es decir, un espacio un elemento acá. Alguien que tiene una z graduación y una aplicación d que al cuadrado vale 0 y que aumenta el grado en 1. Entonces,
si C es un complejo, y lo voy a llamar así, entonces, de nuevo, C se escribe como una suma directa de Cn's, y yo tengo una flecha D de C en C, que aumenta el grado, y que al cuadrado vale 0. Todo esto es un complejo. Y además, C tiene, siento que se me va a caer en cualquier momento, no sé si, que espero que no sea el caso. Tiene una P-filtración, y ahora voy a decir qué quiero decir con esto, donde P es el poset que fijé en el principio, y una P-filtración de subcomplejos. Para, si quieren, en general uno nunca lo dice que es de subcomplejos, pero siempre está queriendo decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo una colección que yo voy a querer que va a ser, o sea, quiero que sea decreciente. Fp es un subcomplejo de C para todo P en P. Y quiero que sea un subcomplejo. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad este también se descompone como una suma. N. Estoy sumando sobre los n's. Y esto, recuerdo que se descomponía como una suma. Bueno, lo que estoy pidiendo es que fp de Cn sea exactamente, en principio esto es un subespacio vectorial, quiero que sea compatible con el grado, entonces que valga esto. Quiero que la diferencial además mande, esta es la parte que sea compatible con la diferencial. Esta es la compatibilidad con el grado y esta es la compatibilidad con la diferencial. Entonces estoy pidiendo que tenga una familia indexada por P de personas de subcomplejos. Quiero que sea decreciente. Este va a ser va a aparecer. Eso quiere decir, bueno, decreciente con respecto al orden de P, ¿no? O sea que si yo tengo, bueno, lo puedo escribir, ¿por qué no? Fp de C incluye Fp' de C, si P', si no, no hay manera, si P es inferior e igual a P'. ¿Ok? Y voy a pedir, pero bueno, tal vez no es necesario que lo diga, pero normalmente uno le pide no solamente esto, sino que pide que la filtración sea Hausdorff, eso quiere decir que la intersección de todos los Fp valga 0, y exhaustiva, eso quiere decir que la unión de todos sea C. Es una manera de que la filtración vea verdaderamente el complejo. Eso, pero no lo voy a escribir porque es una condición técnica, no calienta tanto. Dado esto, entonces definimos, y este justamente es el primer ejemplo, la primera parte del ejemplo, vamos a definir un módulo de persistente diferencial que va a ir de K de P tilde en vect z diff, que va a ser el siguiente, es una pavada. Bueno, de hecho voy a definir dos, así que más vale que me deje un poco de espacio para definir los dos. El primero, entonces, que lo llamo de cursiva, o no sé si es muy cursiva, pero intenta, asocia a cada P, esto es un funtor, quiero definir un funtor, quiero definir un módulo persistente diferencial. Bueno, voy a asociar nada más que Fp de C. Esto va a ser mi D de P. ¿Ok? Y después, cada vez que tengo un morfismo, como el funtor va a ser K-lineal, basta definirlo en una base. Entonces basta decir a dónde mando estos elementos distinguidos. Y lo voy a mandar a la inclusión esto es D de omega P'. ¿Ok? Y también, no sé si voy a tener mucho espacio, ahí veremos. Cualquier cosa, si no lo escribo en otro lado. Quiero tomar la cohomología de esto. D va a ser la cohomología de esto. Entonces va a ser, si alguien vio pares exactos alguna vez en su vida, este D es un par exacto esencialmente, o quiere ser eso. Y la notación que estoy usando es justamente la de pares exactos. Esto va a ser la cohomología de Fp de C. Y después tomo la cohomología de la inclusión. O sea, esto como esto es un morfismo de complejos, cuando tomo cohomologías, como tomar cohomologías es un funtor,
Esto produce un morfismo entre las cohomologías asociadas. Entonces esto va a la flecha asociada de FP de C en no, claramente no. Por supuesto que no. En FP' de C, que es la cohomología de la inclusión, ¿no? O sea, no tiene por qué ser la inclusión porque cuando uno pasa a la cohomología, los morfismos que podían ser inyectivos dejan de serlo, pasan cosas medio horrorosas, pero esto es cada vez que ustedes tengan una P-filtración, tienen un módulo persistente diferencial y un módulo persistente tomando cohomología. ¿Ok? Es una construcción básica. Y esto, si alguien sabe, esencialmente es la construcción de Riesz asociada a una filtración, que aparece en geometría algebraica o en álgebra conmutativa, que escribe esencialmente la deformación polinomial de una álgebra provista de una filtración. Pero bueno, yo no voy a hablar de eso. La cohomología persistente uno la puede ver de alguna forma como una cierta deformación, pero no calienta. Solo lo menciono como al pasar. ¿Ok? F, tal vez lo escribí al revés. Es posible. Yo tengo, acordate que P' es inferior igual a P, entonces este es más chico que este, entonces está incluido. Sí, eso, estuve como 30 días escribiendo eso con cuidado y cuando escribo, tengo un artículo de esto y me acuerdo que me equivoqué 30 veces y lo corregí 31. Quiero creer que lo corregí. Sí. ¿Con lo que había escrito qué? Ah, claro, puse mal la definición de decreciente, eso me quieren decir. No, en el omega PP' que está abajo, el último renglón, yo recordaba que P' era mayor que P. No, P'. A ver cómo puedo ver. Puedo mirar. O sea, yo quiero esencialmente que este sea más grande que este. Quiero que sea así, porque quiero que las flechas vayan para arriba. O sea, yo lo que estoy escribiendo, si lo escribí mal antes, miles de disculpas, pero digamos, yo lo que estoy pensando es así porque es una flecha que va así, esencialmente. Eso es lo que yo estoy pensando. Y sí, es lo que escribí acá, P' menor o igual que No C. es lo que escribiste en el renglón Ah. decreciente, porque ahí estaba, eso fue lo que nos confundió. Bueno, pero porque no son los mismos, intercambié P y P', sí, ese es el problema. Pero digo, cuando di la definición de los morfismos estaba bien, ¿no? Ah, ok, no, estoy tratando de entender. Yo, o sea, esto es un feedback, entonces estamos, ok. Pero además recuerdo sobre la anotación. No, está bien. Pero recuerdo como pelearme con decir, uy, 30 millones de veces lo escribí mal. Pero acá me pasé un montón de tiempo para evitar eso. Y en el artículo quiero creer que está bien también, porque lo miré 1000 veces. Entonces ahora ejemplo parte 2. Esto me permitió pasar de una P-filtración a un módulo persistente, que es un módulo persistente relevante y es el que estudia la gente, esencialmente. Y ahora voy a contar cuándo uno tiene una P-filtración normalmente, o cuáles son las P-filtraciones que las personas que hacen análisis topológico de datos estudian. Y acá es donde voy a volverme un poquito más laxo, supongo. No sé si voy a definir todo, eso quiero decir. Entonces, imaginen que tienen un conjunto finito. X. Y voy a llamar X cursiva. No sé si es X cursiva o chi o qué sé yo. Este es el conjunto simplicial asociado al complejo simplicial combinatórico dado por X y el conjunto de todas las partes de X salvo el vacío. Entonces este es el conjunto simplicial. No quiero definir lo que es un conjunto simplicial. Puedo dar un ejemplo. Ahora lo escribo. Entonces, asociado a... De hecho, lo que voy a decirles es lo que viene ahora. Asociado a esto... No quiero escribir así.
quiero escribir partes de X menos el vacío. Esto es lo que la gente llama un complejo simplicial combinatórico. No sé si la gente, pero al menos en el libro de May, que es uno de los expertos en el tema, si no me equivoco, lo llama así. O sea, esto es topología algebraica. ¿Esto qué estoy diciendo? Estoy tomando los elementos de X como si fueran vértices. Y por cada par de vértices estoy escribiendo un segmento. Eso corresponde a los conjuntos de dos elementos. Bueno, los conjuntos de un elemento corresponden exactamente a los vértices. Bueno, si empiezo a poner todo, se vuelve un lío. Después pongo caras por cada una de las ternas, porque esto hay que partirlo, etc. Y después pongo 4 símplices y voy completando, porque pongo todos, o sea, pongo asociado cualquier conjunto de subconjunto finito de elementos no vacío de X, voy a poner un símplice, ¿ok? Pongo una tapa por cada uno. Si quieren pensar un conjunto simplicial como eso, porque de alguna manera hay una cierta biyección entre complejos simpliciales combinatóricos y conjuntos simpliciales, digamos, al menos si provienen de un conjunto simplicial combinatórico. Si quieren pensarlo, uno lo podría pensar de esta manera. Para mí un conjunto simplicial es un funtor de la categoría simplicial en conjuntos, que no sé si es lo que piensa todo el mundo, pero eso significa que, y además lo que quiero decir acá, un conjunto finito con un orden total. Fijamos un orden total cualquiera. Orden total. Lo que quiero decir es que al final del día esto es una construcción de topología algebraica usual, en donde uno asocia una especie de poliedro triangulado a un conjunto finito poniendo toda la cantidad de caras que se les ocurran. Es eso, esencialmente. Y ustedes a eso le pueden calcular la homología singular, que coincide con la homología simplicial de esta porquería. Entonces, porquería no, es un objeto preciado en este momento. Y lo que uno considera el complejo que quiero extraer de acá, que va a ser el C en este caso, va a ser lo que las personas que trabajan en este tema llaman el complejo de Rips-Vietoris, que no es otra cosa más que el complejo usual de cohomología simplicial. O sea, que no quiero repasar, pero esencialmente esto es lo que calcula la homología singular de esto, de la realización geométrica de esto. Entonces, esencialmente, como acá estoy poniendo la cohomología, lo único que recuerdo, si quieren, es que esencialmente un conjunto simplicial tiene un montón, ordenan todos los símplices de los distintos grados o de dimensiones. O sea, esto es una colección de los símplices de grado 0, de grado 1, de grado 2, etcétera, hasta el infinito, y hay flechas entre esto, que son lo que se llaman las caras o las face maps y las degeneraciones, que no quiero precisar, pero tienen que ver esencialmente con las inclusiones de una cara dentro de otra cara de mayor dimensión, o con el colapso de una cara de mayor dimensión en una cara más chica. Por ejemplo, típicamente uno indexa de acuerdo al vértice que omite o al vértice que colapsa. Bueno, no calienta, pero digamos son flechas que van de acá a acá, que se anulan, si sirve decir esto, es sobre los símplices degenerados, sobre los elementos degenerados, perdón. Una distancia y ponerlos que están cerca uno de otros. No, pero este es el complejo entero en principio. No me interesa, es verdad que no me va a interesar esta porquería. Pero no tiene una filtración. No tiene una filtración. No, yo estoy de acuerdo en eso. No tiene una filtración. Y uno considera una filtración. Bueno, acá es donde esto empieza a fallar o yo empiezo a fallar, no sé. Uno pone acá una filtración Fs de este complejo,
que viene dado justamente por, bueno, como estoy en cohomología, va a ser el núcleo del dual de una inclusión. Para evitar las muchas notaciones de cosas. Esto es dual de la inclusión. Y tengo que decir quién es esto. Y esto justamente es esencialmente lo que estaba diciendo Gabriel. Voy a generarme una filtración sobre los reales, o sea que P va a ser R con el orden usual, donde miro solamente miro el subcomplejo simplicial, bueno, el conjunto simplicial asociado al subcomplejo simplicial combinatórico, donde puse solamente las caras en donde todos los vértices tienen distancia menor o igual que S. Entonces esto es el subcomplejo simplicial combinatórico de X formado por símplices. Y los símplices, recuerdo que son, como es un complejo simplicial combinatórico, son cualquier conjunto de elementos finito. No sé, llamarlo B0 hasta BK, tales que, o X, ya que los elementos de X uno la llama con X, es mejor probablemente. La distancia, donde esta es una distancia fija de Rn, en donde tengo el conjunto metido, sea menor o igual que S. Y esto lo hago para cada S real. O sea, este va a ser mi P. Mi poset, de hecho, va a estar totalmente ordenado y esto es algo que voy a... ¿Ok? Entonces, en el ejemplo, la concatenación de estos dos ejemplos me da de hecho, este es un tipo de complejo que uno puede mirar. Hay más que la gente puede mirar en otras situaciones, el complejo de Čech o lo que se llama la alfa filtración de complejos. Hay otros, pero son esencialmente variaciones de esta idea. La idea es, si uno tiene un conjunto cualquiera de finito de puntos, uno puede asociar un cierto conjunto simplicial y una filtración asociada a la métrica del espacio en donde todo está metido. Que a uno no le importa mucho qué métrica es. Hay problemas de estabilidad, etcétera, pero yo todo eso no me quiero meter porque lleva un montón de tiempo más de hablar. A este complejo filtrado, esto va a ser un complejo provisto de una R filtración. Esto es un ejemplo canónico, es el ejemplo en el que todas las personas que trabajan en topología, o un ejemplo en el que las personas que trabajan en análisis topológico de datos está pensando es esta R filtración de este complejo. Y por lo tanto asociar estos dos módulos de persistencia. Diferencial y no diferencial. Ahora puedo, entonces esto es una combinación un poco de homología y, por supuesto, topología algebraica. Si hago algo mal con el... ¿Se está cayendo? Yo... No sé, bueno, díganme cualquier cosa si hice algo mal con el micrófono. Igual yo hablo súper fuerte, eso creo que lo sabe todo el mundo, y me deben estar escuchando sin micrófono ya en Santa Fe. Lo que quiero contar ahora es dónde entra la teoría de representaciones un poco más para ordenar la información que tienen los módulos persistentes. Entonces, imaginen que tienen... quiero definir lo que es un intervalo. Bueno, no sé si es necesario que defina qué es un intervalo en P. Es solamente un conjunto I de P distinto de vacío que satisface que si tienen dos puntos cualesquiera, P y P' en I, y cualquier punto, el que sea, que satisfaga que está entre los dos, tiene que estar también, ¿no? Es medio... Eso es un intervalo. Y a partir de esto puedo definir un módulo de tipo intervalo. Un módulo de tipo intervalo. Estos van a ser los módulos persistentes de alguna manera más chiquitos que uno puede tener. Un módulo persistente de tipo intervalo que lo voy a denotar KI, donde I es un intervalo.
en P, está dado solamente, bueno, tiene que ser un módulo persistente, tengo que decir para cada P cuánto vale. Bueno, tiene que valer K si P pertenece al intervalo y 0 si no, nulo, digamos el espacio vectorial nulo si no. Y hay una única manera de que esto, bueno, si quieren lo escribo. Esto tiene que ser la identidad de K si los dos están en el intervalo y si no tiene que ser 0, no le queda otra. Uno puede demostrar que esto, visto como funtor de alguna manera, es indescomponible. No lo puedo escribir como una suma directa de otros funtores. Esto es KI, perdonen. Y hay un teorema que fue demostrado por William Crowley Bobby en el 2015. O sea, esto no es mío, claramente. Que demuestra que todo módulo persistente que sea puntualmente de dimensión finita, entonces que satisfaga que la dimensión de M de P sea finita para todo P. Y hay que pedir ciertas hipótesis sobre P, con P totalmente ordenado, pero de última a nosotros eso no nos calienta, porque queremos R. Y hay que pedir que el espacio, que la topología dada por el orden sea separable. Con hipótesis topológicas, voy a escribir más hipótesis que se satisfacen en el caso en que nosotros estamos, en el caso de R, sin problema. Todo módulo persistente se escribe o es suma directa, única, por supuesto, salvo permutaciones, porque si yo permuto no. De módulos de tipo intervalo, de módulos persistentes. Y acá es donde la teoría, esto es una versión del teorema de Krull-Remak-Schmidt, porque justamente nos permite descomponer cualquier persona bajo hipótesis muy, muy suaves, en que se satisfacen en los ejemplos en los que uno está pensando, descomponer a las personas en pedazos que son de alguna manera los más pequeños posibles. Lo que los topólogos, lo que la gente que hace análisis topológica de datos va a hacer lo siguiente: va a tomar dos conjuntos cualesquiera finitos de puntos, va a ver la homología, el módulo persistente asociado a partir de hacer primero esta construcción y después la otra que ya borré, y va a descomponerlos, sabe que los puede descomponer. Lo que va a comparar es la multiplicidad de cada intervalo en las descomposiciones. De la diferencia de eso es lo que permite detectar la diferencia entre dos conjuntos finitos de puntos. Y esa distancia que uno pone entre dos descomposiciones diferentes es lo que permite distinguir imágenes. Y ese es el principio básico. ¿Ok? Entonces eso, no sé cuánto tiempo me queda. ¿15 minutos? Ok, está perfecto. Entonces, no voy a entrar en los detalles de cómo definir una distancia, pero al menos voy a decir algo básico acerca de lo que uno llama códigos de barras, para que al menos vine hasta con una remera con códigos de barras, entonces... para precisar un poco mejor qué quiero decir con esto. Entonces... también hay una, bueno, voy a decir lo siguiente, sea y P, este es el conjunto de intervalos de P. Por supuesto, a partir de ahora sumo las hipótesis del teorema, porque si no, no lo puedo usar, ¿no? Y quiero poder usarlo. Entonces, a cada módulo de intervalo, a cada módulo persistente, como en el teorema. Puse THM, sí, qué bestia. Bueno, perdón, me disculparán. Como en el teorema, podemos asociar
una aplicación de M, tal vez al módulo lo debería llamar M, que va de I de P en, bueno, en principio los naturales con el 0, unión tal vez más infinito, que es nada más que la multiplicidad. Esto es la multiplicidad de K de I en M, cuando M lo veo como una suma directa de módulos de intervalo, ¿no? Que pueden tener un cierto mu acá, ¿no? Justamente. Es bueno, acá lo llamé VM, pero digamos, o mu también a veces. Lo que hace la gente que hace teoría topológica, análisis topológico de datos es justamente trata de distinguir dos figuras a partir de qué tan diferentes sean estas multiplicidades. Esto, digamos, el par y M de M asociado a cada módulo persistente, esto es una definición de lo que uno diría un multiconjunto. Es un multiconjunto en el sentido de que cada objeto puede estar muchas veces. A veces también se llama bolsa. Y lo que la gente que hace teoría, análisis topológico de datos es introducir una distancia en la clase o en la colección o en la familia de todos estos multiconjuntos, definidos siempre sobre el mismo conjunto que se suele llamar soporte, para tener en cuenta qué tan diferentes son los mus. Entonces eso creo que lo voy a contar rápidamente, y es lo último que voy a decir. Pero digamos, esta es una parte medio técnica, no sé si es tan interesante. Hay una manera de escribir una distancia, entonces... y esto es lo que uno suele llamar, este multiconjunto, es lo que uno suele llamar el código de barras de M. ¿Ok? O sea, el código de barras es decir la multiplicidad de cada uno. Eso es teoría de representaciones nada más, para mí, digamos. Y lo último que voy a decir sobre distancias entre códigos de barras. ¿Hace un poco de calor acá o me parece a mí? Yo estoy transpirando como un testigo falso. A partir de ahora voy a hacer todo en R para simplificar. Todo el mundo sabe cómo definir la longitud de un intervalo, eso es más o menos fácil. Y voy a definir la longitud de un subconjunto, cualquiera de R, no de la manera usual, bueno, o no sé si esta es la manera usual o no, pero esta es la que uno suele considerar para definir distancias en códigos de barras. Uno toma todos los posibles intervalos, toma las longitudes usuales de esos intervalos y toma el supremo. Y esto es si S es distinto de vacío. Si S es vacío, L de S uno lo define igual a 0. Y acá uno define, esta parte tal vez no sé si es tan interesante, pero bueno, o definimos, o se define, bueno, lo voy a escribir así. D tilde va a ser una aplicación que va a ir de I de P, que P van a ser los reales a partir de ahora, porque quiero concentrarme solamente en ese caso. Le agrego un punto distinguido, que no lo quiero llamar más infinito, sino que lo quiero llamar singleton, o sea, una estrella. Le agrego un punto distinguido por agregarlo, porque quiero. Ahora voy a explicar un poco por qué, pero... Y voy a ir a los reales y tal vez debería incluir acá sí el más infinito. Ese era el más infinito en el que estaba pensando. De la siguiente manera, D tilde de un I y un J es el máximo de la longitud de K menos I
y K menos J entre estos dos. Esto es diferencia de conjuntos. Donde K es la intersección de todos los intervalos que incluyen I y J. Esta es mi inclusión vertical. Y además defino que de tilde, de un I con estrella, sea lo mismo que estrella con I, que sea la longitud de I dividido 2. Esto es medio como para normalizar las cosas, no tiene ninguna relevancia particular. Entonces, definimos esta aplicación y lo que uno puede ver es que esto define una distancia. Es una distancia en el sentido más genérico de la palabra. Las personas que trabajan en análisis topológico de datos normalmente, yo lo digo medio como desde afuera, ¿no? Llaman distancia a cualquier pseudométrica o pseudométrica. O sea, permiten que valga infinito y no necesariamente Hausdorff la topología asociada. Pero le llaman distancia o mismo métrica. Es una distancia en este lugar. Y la distancia de que... ¿Por qué la quiero? Porque la voy a utilizar ahora. Tal vez va a ser medio complicado de entender. A mí me llevó un poco de tiempo entender qué era lo que uno estaba definiendo acá. Y calcular ejemplos no me ayudó mucho, pero después con el tiempo pude entender un poco más. La distancia de cuello de botella entre códigos de barras se define de la siguiente forma. Y esta es la distancia que las personas que trabajan en análisis topológico de datos suelen utilizar. Esta u otra que se llama interleaving distance, pero esta me parece que es más fácil de entender topológicamente, combinatóricamente, de cuello de botella entre dos códigos de barras que voy a llamar S. S va a ser un código de barra asociado a un módulo persistente y S' asociado a otro módulo persistente es, bueno, entre S y S', uno calcula el ínfimo del supremo, y tengo que explicar algo ahí, pero ya lo explico. Va a aparecer algo en la notación que va a sonar medio raro, pero ahora ya lo explico. Primero esto, esas barras tengo que explicar, y ahora esto. Esto es un S y una S mayúscula. S y S mayúscula. ¿Qué es esto? Bueno, ahora voy a decir qué son las cosas, pero esto va a ser una distancia en el conjunto de todos los de todos los códigos de barra. Pero primero debería decir qué es esto y qué es esto. Estos son lo que se llaman los apareos entre S y S'. Y de nuevo es el conjunto de todos los multiconjuntos. ¿Me quedan 5 minutos? No, pero eso lo puedo hacer en 5 minutos. Gracias igual. Estos son todos los P. Es un multiconjunto. Multiconjunto, o de hecho, no sé por qué PX, porque ya que estoy diciendo que son X's. X es multiconjunto. Un multiconjunto tiene un conjunto de base y una flecha que va de ese conjunto de base a los naturales con tal vez infinito. Ese es un multiconjunto. Elementos y multiplicidades de los elementos. Este X de acá son los elementos de X en donde esa aplicación no vale 0. Entonces son todos los multiconjuntos con soporte S por S' menos estrella estrella. Este estrella no es el mismo que este, pero también es un elemento distinguido. Y multiplicidad
de X. Esto es una flecha que va de nuevo de X en los naturales con el 0 unión más infinito. El soporte es el conjunto de los elementos de X donde esta flecha no vale 0. Tengo que decir que es ese sombrero y ese prima sombrero, tales que la suma de los S' en S sombrero prima de Bx S prima sombrero es igual a la multiplicidad de S en S para todo S en S y la misma condición para todo S' en S', y tengo que decir quién bolilla son estos dos. Bueno, ese sombrero es S unión disjunta con estrella, y este es S' unión disjunta con estrella. Les agregué un elemento distinguido, el mismo a los dos, y acá saqué el común. Los apareos son maneras de aparear elementos de S y S' donde les extendí un elemento. Esta condición de acá es una condición de cierta manera de optimalidad de los apareos. Y la distancia de cuello de botella se define, y de nuevo este es el soporte, este es el conjunto de los X en X, tal que nu de X es distinto de 0. Y el teorema o el hecho, digamos, lo puedo escribir como un hecho, porque en realidad no es difícil esta demostración, es bastante fácil una vez que uno sabe cómo hacerlo. Es una distancia en el conjunto de códigos de barras. Esta es la distancia que las personas que hacen análisis topológicos de datos utilizan para distinguir dos conjuntos finitos de puntos. Y puedo mencionar como aplicaciones, por ejemplo, que esta distancia se utiliza para distinguir imágenes de lesiones hepáticas, por ejemplo. Hay una publicación de 2013 de Carlson, que es una persona súper seria, justamente en donde investigan cómo pueden distinguir lesiones hepáticas en estudios médicos con un muy buen error. Y Edelsbrunner, no sé si lo conocen, en Viena, él mencionó, creo una vez, si yo no me estoy equivocando, que además habían, en el libro de él está, que habían distinguido utilizando esta, bueno, no sé si exactamente esta distancia, pero si no una similar, irregularidades sobre superficies de cohetes de la NASA. Y esa es una aplicación que al menos en Grenoble resonó mucho, porque hay gente que trabaja en eso. Pero también se utiliza en estudio, por ejemplo, de imágenes naturales, o sea, para distinguir colores, etc. Y análisis estadístico de esas imágenes. En general esta distancia es bastante sensible y detecta muchas cosas bastante bien, quiero decir. Y creo que ya debo estar en mi límite. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene preguntas o comentarios para hacer? Hay micrófono. El teorema de descomposición del módulo persistente como suma de intervalos es algorítmico. Decís que si uno lo puede implementar en una computadora para... Claro, Sí, eso se puede. Sí, se puede. O sea, si te referís a cualquier POSIT, es un lío, no sé si para... Pero para, digamos, para un montón de POSIT, sí. Depende de la situación, pero sí. Sí se puede calcular, de hecho. Y de hecho hay una relación, yo no lo mencioné, entre... ¿Vieron las dimensiones de ese grupo pH que yo definí en un principio? Hay una relación biunívoca entre esas dimensiones y las multiplicidades que hay acá. Entonces hay una forma de calcular súper efectiva. Yo no lo escribí, es una... que de hecho se equivocaron cuando la escribieron por primera vez. Edelsbrunner publicó una fórmula, estaba mal, y Ana Romero, que es una española, le corrigió eso, y tardaron un tiempo en darse cuenta, no fue inmediato, o sea, eso. El cohete chocó... No. Esperemos que no, a ver si cae acá sobre todo, o sea.
Bueno, muchas gracias. No me sacó nada.